Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Estados Unidos ha hecho el primer ataque contra un objetivo terrestre en Venezuela. El propio Donald Trump confirmaba anoche la primera operación terrestre después de meses de escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. There was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. Una enorme explosión se le oye decir a Trump. Se trata de un ataque contra un muelle venezolano en el que, según el presidente estadounidense, cargaban las narcolanchas. Donald Trump ha llegado a hablar de una instalación de producción de drogas. Fue una operación con drones que no causó muertos y que se llevó a cabo en Nochebuena. De hecho, se rumoreaba desde el viernes con un ataque en suelo venezolano y lo confirmó anoche Trump en la rueda de prensa con Netanyahu. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Ni las autoridades estadounidenses ni las venezolanas han dado por ahora más detalles de la operación. Es llamativo que del gobierno de Nicolás Maduro no haya reacción de momento de ningún tipo, a pesar de que esta misma madrugada han destruido en aguas del Caribe otra narcolancha en la que han muerto 2 personas más. Ya son al menos 30 las operaciones contra narcolanchas en aguas del Caribe en los últimos meses y al menos 107 personas las que han muerto en esos ataques estadounidenses. Así escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que Trump cierra este 2025 tratando de configurar su papel pacificador en el que lleva trabajando desde que regresó a la Casa Blanca. Ayer se reunió en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Lo recibió como un héroe de guerra y advirtió a Hamás que pagará caro si no se desarma muy pronto. El objetivo de Trump era acelerar el paso a la segunda fase de su plan de paz para Gaza y aunque no hubo grandes concreciones, Netanyahu dijo que había sido muy positivo el encuentro. Anunció incluso que van a otorgarle un premio por su contribución al pueblo judío. Según Trump, Israel ha cumplido con lo previsto, aunque ya son más de 400 los muertos en la franja desde que se anunció la tregua. Anunció también que apoyaría un hipotético ataque de Israel al programa de misiles iraníes. Las relaciones con Israel han provocado precisamente una nueva crisis dentro del gobierno. En concreto, reabren el choque entre los socios, entre el PSOE y Sumar, por una transferencia de material militar israelí a la empresa Airbus. Se aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo justificaba ayer en Televisión Española. La compañía Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales, de aviones, de la 400 o el C295, necesitan esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación. Asegura que no tiene relación con ninguna actividad militar, pero en Sumar, que en su día llegó incluso a plantearse abandonar el gobierno de coalición, creen que no hay razones de peso para sortear el embargo de armas. El otro gran asunto de la política es la comparecencia al balance del año que hizo ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dice que su partido confirma, que no va a mantener ningún tipo de cordón sanitario con Vox. Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición, tiene buenas encuestas en España, veremos qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox. Presumió ayer de sus resultados electorales, pero consciente de que victorias como las de Extremadura no son suficientes para gobernar, insistió en que está dispuesto a buscar el apoyo de la ultraderecha. 2025 ha sido un mal año para España. 2025 ha sido un año pésimo para este gobierno. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país. Feijóo que hizo ayer un repaso por lo que él considera que son los fracasos que a su parecer ha sufrido el gobierno, mientras el gobierno está dispuesto, incluso lo comentamos ayer aquí en Hoy por Hoy con la portavoz del gobierno, a buscar iniciativas que no necesiten de la votación, de la aprobación del Congreso para poder salir adelante. Es martes, está empezando el 30 de diciembre. En ese balance del año del 2025 que hizo ayer el líder de la oposición, Feijóo aprovechó también para enumerar el listado de lo que él considera que son sus logros y, entre otros, presumió de haber colaborado con la justicia porque dice que ha hecho todo lo que la jueza de la Dana le ha pedido. La juez en su auto pide si voluntariamente quiero trasladarles los mensajes que he recibido del señor Mazón el día 29 de octubre. Punto. Y le he dado exactamente lo que me ha pedido. Entregó, efectivamente, los mensajes que él recibió de Mazón el día de la tragedia, una jornada en la que Feijóo dijo en su día que el entonces presidente de los valencianos le estuvo informando en tiempo real.
Se decidió a poner en manos de la jueza esa información la semana pasada, justo la tarde del día de Nochebuena. Lo que no entregó fueron los suyos, los que él envió a Amazon. Pero ahora sí, la jueza le ofrece entregar la conversación completa y le permite, por cierto, declarar como testigo el próximo 9 de enero de manera telemática. Miguel Ángel Campos. A la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, no le basta con el correo remitido por Feijóo al juzgado, mediante el que pretendía dotar de contexto a esas comunicaciones parciales reflejadas en el acta notarial que solo contienen los WhatsApps de Mazón, no los del líder nacional del PP. En su escrito, la jueza da 3 días de plazo a Feijóo para que remita también sus mensajes al juzgado, con el objetivo de contextualizar fehacientemente el contenido de la conversación con Mazón el día de la Dana. En ese mismo auto, la jueza afea a Feijóo que no acuda presencialmente a declarar como testigo. Recuerda que se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos y peor comunicados literal, y que la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que ostenta idéntico privilegio que Feijóo, dice, acudió al juzgado a declarar y no lo hizo de forma telemática. Recalca en su auto la relevancia y extraordinaria gravedad de los hechos, con 230 fallecidos e innumerables familiares de víctimas con perjuicios morales extremos, con personas que han visto desaparecer a sus familiares ante sus ojos o que remitieron mensajes de despedida previos al fallecimiento, y graves daños psíquicos que se prolongan en el tiempo. La jueza permite a Feijóo declarar por videoconferencia el 9 de enero, pero insiste, vuelve a recordarle que puede comparecer en el juzgado. Precisamente, el propio Carlos Mazón recolocó ayer a quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor en su oficina de expresidente de la Generalitat, que le permite por ley tener 2 asesores, oficina y un coche oficial. El nuevo presidente, Juan Fran Pérez Llorca, lo destituyó nada más tomar posesión, porque fue el hombre que, por ejemplo, ordenó a Salomé Pradas que no confinara a nadie la tarde de la Dana. Eso hizo Cuenca, según aquellos mensajes que pudimos ver. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buen día. Buen día. El diario oficial de la Generalitat publicará en los próximos días el nombramiento oficial de José Manuel Cuenca como asesor de Mazón dentro de su oficina de expresidente que acaba de abrir en Alicante. Otros 3 expresidentes tienen esa oficina, Francisco Camps, Alberto Fabra y Chimo Puig, y si cobra lo mismo que los demás asesores, la mano derecha de Mazón tendrá un sueldo de casi 60.000 euros al año. Y el presidente nunca estuvo ilocalizado. Al presidente no estaba ni localizado ni preocupado. Cuenca, que defendía así hace pocas semanas a su jefe, incluso contradiciendo a Salomé Pradas o a los propios WhatsApps que intercambió con ella y en los que trataba de condicionar las decisiones que se tomaban en el CECOPI con frases como "salo de confinar nada". El nuevo asesor, por cierto, que tiene en menos de 2 semanas una nueva cita en el juzgado de Catarroja, donde tendrá un careo con Pradas para confrontar sus versiones. Feijóo cerraba ayer filas también con el alcalde de Badalona, con Xavier García Albiol, por su decisión de desalojar a decenas de personas migrantes sin ofrecerles una alternativa en plena ola de frío y lluvia. Dice Feijóo que su alcalde ha cumplido con la ley. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, responsabilizó también a Feijóo del desamparo de estas personas. Lo hizo ayer por la mañana aquí en Hoy por Hoy. Un ejercicio de inhumanidad, de racismo y de xenofobia en pleno mes de diciembre, dejando dormir en la calle a todas estas personas, familias, niños. Y eso ante el silencio atronador del señor Feijóo, el moderado, que es incapaz de decir nada con este tipo de actitudes del alcalde de Badalona. Después le respondió el propio García Albiol en un tuit en el que leemos: ministra, cumplir la ley no es racismo, no hay nada más racista e inhumano que lanzar el mensaje de que la inmigración ilegal es bienvenida y después dejarlos tirados en medio de la Plaza Cataluña. España necesita inmigración que venga a trabajar y a contribuir. En Cataluña nos vamos a quedar, en este caso por la crónica judicial, porque la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia contra el catedrático de la Universidad de Barcelona, Ramon Fletxa, por las denuncias contra él por acoso sexual. Van a investigar el informe que envió la semana pasada la propia universidad, donde se recogen los indicios. Radio Barcelona, Martí Olivé. Se trata de un trámite formal que, eso sí, da luz verde para que la Fiscalía empiece su investigación. A partir de aquí se abren 2 escenarios: o que se hallen indicios y por lo tanto se lleve al catedrático ante los tribunales, o que el caso se archive. Y quien lo pilotará será la Fiscalía de Delitos Sexuales de Barcelona, de nueva creación. La UB encargó una investigación interna contra el catedrático Fletxa, que encontró indicios de coerción sexual, psicológica y de explotación laboral, y finalmente la semana pasada lo elevó a la Fiscalía. 24 horas después, el CREA, el grupo de investigación fundado hace más de 30 años y que lideraba este sociólogo de renombre, se disolvió. El primer ataque terrestre que asegura que ha hecho ya Estados Unidos contra Venezuela, es una de las grandes noticias internacionales del día, la que encontrarán esta mañana en muchas de las portadas, compartiendo protagonismo con otro gran frente
que es el de la invasión de Rusia a Ucrania. Putin ha vuelto a amenazar con romper las conversaciones de paz para Ucrania apenas unas horas después de que el propio Trump dijera que estaban más cerca que nunca de un acuerdo para el final de esta invasión. Esta vez lo hace bajo acusaciones contra Kiev por haber enviado drones a una de las casas de Putin. Dice que es terrorismo de Estado. Zelensky lo niega y acusa a Moscú de buscar excusas. Victoria García. Las fuerzas ucranianas intentaron atacar con drones una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin. Al menos eso es lo que dice el ministro ruso de Asuntos Exteriores, para añadir que ellos van a responder en consecuencia. Dice Sergei Lavrov que se lanzaron 91 drones contra la residencia vacacional del presidente y que este ataque cambia las reglas de la guerra y de las negociaciones de paz. El presidente ucraniano se ha apresurado a desmentirlo, dice que son invenciones del Kremlin y que Rusia quiere minar los progresos ucranianos y las conversaciones de paz. Zelensky acusa a Putin de estar preparando el escenario para justificar ataques contra edificios gubernamentales en Kiev. Pide a Estados Unidos que reaccione a esas amenazas de Putin. Pero Trump, cuando le han preguntado, dice que si es cierto es un gran problema y que le ha enfadado bastante el que Putin se lo dijera. Lo más probable es que haya sido una puesta en escena rusa para justificar próximos ataques contra Kiev, ataques que dice tener ya diseñados y listos para llevar a cabo. En Portugal, la Fiscalía vuelve a ser la protagonista de una precampaña electoral, en este caso de las presidenciales que serán el mes que viene, el próximo mes de enero. Están investigando las acciones de uno de los candidatos favoritos, un candidato independiente, durante su periodo al frente de la Armada. Lisboa, Brais Suárez. Así es, el almirante y uno de los favoritos a ganar las elecciones de enero ha comparecido este lunes para negar cualquier interés en la adjudicación de contratos sin concurso público durante su mandato en la Armada. Contratos que la Fiscalía ha empezado a investigar al hallar un posible trato de favor a la empresa ProSkipper, que ganó casi 60 adjudicaciones en 5 años. Gouveia Melo ha dicho que no sabe qué se está investigando exactamente, que él ha sido íntegro y no ha cobrado ningún tipo de comisiones. La cuestión es que ya es casi una tradición que la Fiscalía cobre protagonismo durante un proceso electoral. La noticia aparece a menos de un mes de las elecciones presidenciales y solo una semana después de que el Ministerio Público haya cerrado la investigación sobre el primer ministro Luis Montenegro, que tumbó a su gobierno y le obligó a convocar elecciones. También una causa sin consecuencias acabó con el gobierno regional de Madeira y sospechas similares por corrupción llevaron a Antonio Costa, actual presidente del Consejo Europeo, a su dimisión hace ya 2 años. Aunque Gouveia Melo era el gran favorito, los sondeos se han ido estrechando y lo único seguro es que las presidenciales deberán resolverse en la segunda vuelta. Y algo más todavía, el 70% de los empleados valora la reputación de la empresa a la hora de postularse para un puesto de trabajo. Cada vez nos fijamos más en el ambiente positivo que haya en esa empresa como uno de los requisitos. Estefanía Salvatierra. 7 de cada 10 españoles consultan la reputación de una empresa antes de postularse como candidato a una vacante, algo que aumenta entre quienes tienen estudios superiores. Nos vamos a poner en un papel de stalker, ¿no? Como buscarías información de un ex, que entras a ver por todas las redes sociales, a ver dónde encuentras información. La web de la compañía y las redes sociales como LinkedIn se postulan como las principales herramientas para obtener el máximo de información antes de hacer la entrevista. LinkedIn es un sí o sí para buscar información de la empresa, tanto en cuáles son las personas que trabajan ahí. El estudio elaborado por la plataforma de empleo InfoJobs evidencia un mayor interés por aspectos vinculados a la experiencia individual del trabajador, como la libertad de expresión. Entre los aspectos que pierden peso entre los candidatos a la hora de considerar atractiva una empresa están las medidas de igualdad y diversidad. En Sevilla está Elena Carazo. Hola Elena, buenos días. Hola, buenos días. Y en Mallorca, en Baleares, está Juan Antonio Bauzá. Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sastre. Otras cosas que son noticia en los territorios. Por ejemplo, dices, Bauzá, dices tú, cuidado, que los vecinos... A ver a quién atribuyes la autoría de esa frase, que ya te veo venir. Bueno, dices tú que los vecinos de varias calles de Palma llevan 15 días sufriendo una charanga valenciana. Será disfrutando. Ah, vale. Els autèntics valencians. Charanga, qué raro es el que no se la ha encontrado estos días de fiesta por las calles de Palma, amenizando la mañana o la tarde con, bueno, aprovechando que no está Ángels, temas como este. Aunque no solo han tirado por villancicos y este seguro que le gusta más a Barcelona.
Clásicos como ABBA también suenan, lo dicho, raro es el que no se los ha encontrado por las calles de Palma, los auténtics valencians, charanga, unos paisanos tuyos que ya han convertido en tradición salir también en Navidad a amenizar los paseos entre compra y compra. ¿Ves? Si es que llevamos alegría, ¿y a dónde vamos? Si no fuera por vosotros. Eso es, sí, sería por otros. Detenida, Elena, una persona por hacerse pasar por inspector jefe de la Policía Nacional. Hombre, a lo mejor a ti no te ocurre sastre con esto de que tienes un Honda y que eres ya famoso, pero hay veces que sí, que sales en YouTube, que te he visto. Bueno, pues hay veces que vayamos al tema, Carazo. Hay veces que se complica eso de entrar en ciertos locales, que te piden pagar por la entrada. Entonces a este señor se le ocurrió en una discoteca de Jerez, pues que no iba a pagar la entrada y que iba a entrar sí o sí. Así que se identificó como inspector jefe del Audico Central. Sacó placa, sacó el carnet y le explicó a los vigilantes, a los porteros, que estaba en medio de un operativo policial. Entró él con 2 hombres y claro, lo que pasa es que llamó la atención, una vez dentro, no le vieron haciendo labores policiales, sino que se fue a la barra. Adrián Domínguez es portavoz de la Policía Nacional en Jerez. Cuando este hombre accede a la discoteca a través del acceso principal, indica que está en medio de un dispositivo policial, que está trabajando, y cuando accede a la discoteca pues presenta una actitud que evidentemente evidencia que no es tal, ¿no? Claro, bebiendo alcohol, pidiendo copitas, en fin, en caso que llamaron a la policía rápidamente, el hombre se dio cuenta, huida, persecución policial y bueno, pues al final lo pillaron con ese carnet que lleva su fotografía y la leyenda de inspector jefe del Audico. Tremenda historia. Oye, cuéntame lo de las precampanadas ibéricas en Jabugo. Yo que es que me apuntaba de cabeza, creo que te da tiempo porque la cita ya es una tradición navideña para despedir el año con su producto estrella, el Jabugo, el jamón ibérico con denominación de origen protegida. A las 12 del mediodía en la Plaza del Jamón se van a repartir sobres con 12 lonchas y pack de cotillón. Así que bueno, va a haber también campanilleros, se pueden venir los amigos de Valencia, de Mallorca, una todo fiesta. El mundo invitados. No sé si nos va a dar tiempo, pero en fin, si no nos lo contáis. Elena Bauzá, un abrazo y gracias. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Esta mañana nuestra recomendación para empezar el día, Pepa Blanes nos propone una serie que aborda la actualidad sobre nuestros servicios secretos. Rodada con solvencia y sin alardes narrativos, El Centro es la primera serie española que se toma en serio al CNI. Mírame. Ayúdame a atrapar a Volkov. No lo cojas. Habíamos tenido parodias de nuestros servicios secretos que saltaban desde el cómic a la gran pantalla, pero ahora David Moreno, Raúl López y Eva Saiz, autores de esta ficción, utilizan a los espías españoles, fantásticos Juan Diego Boto y Clara Segura, para contarnos una trama de geopolítica, de periodismo y de corrupción. Necesito un análisis actualizado de todas las infraestructuras susceptibles de ser atacadas por Rusia. Han ido por mí. Habla también con los servicios de El Salvador, si empezamos ya la colaboración con ellos. Creo que por fin tenemos un nexo entre Adar y Volkov. El Centro se suma no solo a numerosas series del mismo género, sino también a una larga lista de películas de espías y de acción. Eso la convierte en un producto entretenido y único en el audiovisual español. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.